Ningún bastardo ganó jamás una guerra muriendo por su patria. La ganó haciendo que otros estúpidos bastardos murieran por la suya. Así comenzaba cada una de sus arengas a las tropas el general estadounidense George S. Patton, para quien la guerra se resumía precisamente en eso: matar o morir, y en el caso de morir, morir matando. El general Patton fue uno de los militares más férreos e implacables en la lucha contra la Alemania nazi de la Segunda Guerra Mundial. Bajo su mando, las tropas aliadas norteamericanas se adentraron en el corazón del Tercer Reich con una estrategia bélica aplastante. Su eficacia y rapidez fueron claves para el derrocamiento de Hitler, pero sus métodos, con los que llevaba a sus subordinados a situaciones extremas, fueron muy polémicos. En el video de hoy vamos a contarles el perfil de este controversial personaje, por qué era considerado un problema para los líderes aliados y sus socios soviéticos, cuáles eran las actitudes y discursos que se acercaban al nazismo y por qué empezó a circular que su muerte podría haber sido un complot para quitarlo de en medio. Bienvenidos a una nueva entrega de Historia Militar. Comencemos. Bélico, grosero, maltratador y ególatra. Así era realmente el general Patton, un hombre histriónico, ligado y obsesionado con las contiendas y el contexto militar desde muy pequeño. Nieto e hijo de militares, se convirtió en un hombre rudo y vulgar, con una personalidad magnánima que imponía a quien sea que tuviese delante. Empezó a cobrar notoriedad en 1916 al apresar y matar a Julio Cárdenas, comandante de la Guardia Personal de Pancho Villa, y especialmente durante su participación en la Primera Guerra Mundial, donde fue que consiguió ascender a su puesto de capitán. Algunas de las mordaces expresiones del general Patton, recordadas con incomodidad por quienes sufrieron sus maltratos, dan cuenta de su mezquindad. No solamente vamos a disparar a esos hijos de perra, vamos a arrancarles las tripas y utilizarlas para engrasar nuestros tanques. Fue uno de sus discursos más conocidos dados a sus horrorizados soldados durante el desembarco de Normandía. Su visión distorsionada de sí mismo le hacía sostener que había vivido otras vidas anteriores, en las que luchó en la guerra de Troya, en las legiones del César contra Atila, en las cruzadas y en el ejército de Napoleón. Así llegaba a la contienda de la Segunda Guerra Mundial el general Patton, sintiéndose invencible, casi inmortal, avanzando a cuerpo descubierto al frente de sus tropas. Lo que lo convirtió en un nombre relevante para las Fuerzas Armadas norteamericanas fueron algunas empresas victoriosas que fue llevando adelante a lo largo de la contienda, que tenía por objetivo detener al Tercer Reich. Fue durante la Segunda Guerra Mundial cuando Patton alcanzó el punto más alto de su carrera militar. En 1943 usó atrevidas tácticas de ataque y defensa para llevar al Séptimo Ejército de Estados Unidos a la victoria en la invasión de Sicilia. Insatisfecho con el plan de ataque inicial y el papel subordinado de los estadounidenses, Patton irrumpió con su ejército por el oeste hasta el norte de la isla y liberó Palermo. Después de esto se dirigió a Messina, donde llegó antes que los británicos a pesar de la feroz resistencia alemana. Los pergaminos del general siempre fueron polémicos y entre los incidentes que casi le cuestan su carrera, uno sucedió en Italia. Los sanguinarios discursos de Patton tuvieron consecuencias desastrosas que generaron resentimiento entre sus superiores. Sus arengas resultaron en la muerte de 73 prisioneros de guerra italianos por parte de sus soldados, ya que el general había ordenado no dejar prisioneros. En otro de sus episodios exacerbados, en una visita a un hospital de campaña en agosto de 1943, golpeó e insultó a varios reclutas por considerarlos cobardes por no volver a la batalla de inmediato. Los soldados en cuestión habían sufrido un impacto de bala. Debido a esta acción, Patton fue apartado de su mando y fue separado de las propagandas y publicidades del ejército y además lo obligaron a disculparse con los combatientes.
El espíritu rebelde de Patton le traería consecuencias graves a futuro, aunque en un principio se manifestaban solamente en apartarlo de sus hombres y quitarle poder. Aunque temporalmente relevado de sus funciones, los alemanes continuaron temiendo a Patton más que a otros comandantes aliados. Los alemanes interpretaron su estancia prolongada en Sicilia como un indicio de una invasión inminente del sur de Francia y más tarde su estancia en El Cairo fue vista como un indicio de un desembarco en los Balcanes. El miedo al general Patton contribuyó a la inmovilización de los alemanes durante meses, lo que resultaría ser un factor importante en los meses siguientes. Tras liderar con éxito, aunque no exento de polémica, la campaña del norte de África y liberar Sicilia en 2 decisivas ofensivas de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, a Patton le fue encomendado por el mismísimo presidente Franklin D. Roosevelt el mando del Tercer Ejército de Estados Unidos, formado por hombres sin experiencia en la batalla. Destinados a Inglaterra, no estaban llamados a ser la carne de cañón que constituyeron las fuerzas que protagonizaron el desembarco de Normandía, sino las tropas que, en caso de victoria, reforzaría la operación Cobra en la ofensiva europea. Desobedeciendo órdenes, el general llevó a estos muchachos a la famosa batalla. A partir del 5 de junio de 1944, el día D, cuando los aliados invadieron Normandía, el Tercer Ejército barrió Francia, capturando pueblo tras pueblo. Sigan avanzando, ya sea que pasemos por encima, por debajo o a través del enemigo, dijo Patton a sus tropas. Fue precisamente ese mismo día que Patton se dirigió a los suyos para pronunciar la que ha pasado a la historia como una de las mejores arengas motivadoras de todos los tiempos. En un lenguaje sencillo, plagado de blasfemias y con un argumento simple pero preciso, Patton envió a los suyos a la batalla. La disyuntiva estaba entre la dudosa gloria de morir en la batalla o una vida indigna acarreando estiércol en un rancho de Luisiana. De esa arenga se desprenden algunos fragmentos verdaderamente memorables, como por ejemplo: por eso los americanos nunca hemos perdido ni perderemos una guerra, porque la sola idea de perder nos da náuseas. Una batalla es la competición más trascendente en la que un hombre puede participar. El héroe es quien lucha aun cuando tiene miedo. El hombre de verdad jamás dejará que el miedo gane a su honor. Por este tipo de osadas operaciones y hazañas es considerado uno de los generales de combate más exitosos en la historia de los Estados Unidos y fue fundamental para la liberación de Alemania de los nazis. Este tipo de éxitos y su propia arrogancia lo llevaría a considerar una carrera presidencial para cuando la guerra acabara y volviera para Estados Unidos. Sin embargo, esta aspiración duraría demasiado poco, ya que nadie de los altos mandos veía con buenos ojos sus aspiraciones políticas. En 1945, Patton, apodado All Blood and Guts, debido a su impulso despiadado y su aparente ansia de batalla, y su ejército lograron cruzar el Rin y atacar directamente el corazón de Alemania, capturando aproximadamente 25.000 kilómetros cuadrados de territorio enemigo a lo largo de una marcha de 10 días y liberando al país germano en el proceso. Si bien la vida del general estuvo llena de accidentes, Patton aseguraba que no fallecería hasta que no hubiera acabado victoriosamente la guerra. Fiel a su estilo tenaz, estuvo en lo correcto. No fue hasta 3 meses después de la rendición de Japón, el 21 de diciembre de 1945, que murió internado en un hospital militar en la ciudad alemana de Heidelberg después de haber sufrido un polémico accidente. Su fama de despiadado, sus malos tratos a los soldados y los continuos enfrentamientos que tuvo con los altos mandos del ejército a causa de sus polémicas declaraciones y comportamientos hicieron que muchos pensasen que su muerte fuera en realidad un asesinato orquestado por enemigos internos dentro de las Fuerzas Armadas. Patton se había convertido en un pararrayos de la controversia, tanto por sus comentarios públicos como por haber contratado a exmiembros del partido nazi como colaboradores del ejército norteamericano.
es que para el general la verdadera amenaza una vez derrotados los nazis eran los soviéticos y tenía dichos bastante conflictivos. No podemos entender a un ruso más que a un chino o a un japonés, y por lo que he visto de ellos, no tengo ningún deseo particular de entenderlos, excepto para determinar cuánto plomo o hierro se necesita para matarlos. Dado su perfil, el ejército norteamericano fue restándole tareas hasta que prácticamente tuvo un cargo testimonial, cosa que lo angustiaba y frustraba en demasía. Por esa razón decidió regresar a su hogar en los Estados Unidos y retirarse del ejército. La salida de Patton de Europa estaba prevista para el 10 de diciembre. Sin embargo, la noche del 8 de diciembre, el mayor general Howard R. Guy decidió que lo necesitaba. Era una distracción. Le propuso ir de casa el 9 de diciembre y Patton accedió de buena gana a un viaje del que, sin saberlo, nunca regresaría. Por la mañana del 9 de diciembre, Patton y Gay partieron en el Cadillac modelo 75 de 1938 del General, una serie especial y elegante diseñada para resistir los caminos primitivos de Europa. Mientras conducían por Mannheim, un camión de 2,5 toneladas del ejército estadounidense de repente giró a la izquierda para ingresar a un depósito cercano. Al hacerlo, el camión maniobró justo frente al Cadillac en el mismo instante que el conductor, distraído por un comentario de Patton, apartó la vista de la carretera y el auto chocó fuertemente con el camión. El cuerpo de Patton salió disparado de su asiento, golpeándose la cabeza y las cervicales fuertemente contra un marco de acero del Cadillac. La ayuda médica llegó en cuestión de minutos y Patton fue trasladado en ambulancia al hospital en las cercanías de Heidelberg. Los médicos revelaron que no tenía función ni sensorial ni motora del cuello para abajo. Permaneció internado bajo cuidados extremos y empezó a mostrar una pequeña mejoría con el correr de los días. Cuando todos lo daban prácticamente por muerto, el tenaz Patton empezó a recuperar la movilidad de sus extremidades y a hablar fluidamente. Esta recuperación repentina sembró esperanzas entre sus allegados, pero finalmente, en la tarde del 21 de diciembre, murió tras una embolia pulmonar bastante repentina. Quizás demasiado. Han surgido todo tipo de teorías de conspiración al respecto, como por ejemplo que Patton fue asesinado como parte de una conspiración orquestada por el jefe de la Oficina de Servicios Estratégicos, William J. Donovan, para evitar que el controvertido general se postulara para presidente en 1948. Por eso también se dice que el accidente estuvo coordinado para eliminar a Patton y, como falló, terminó siendo envenenado en el hospital. Nunca se probó que estas conspiraciones hayan sido ciertas. Mientras hay elementos para sostenerlas, también hay mucho para desestimarlas. Ya estamos llegando al final de esta entrega y no queríamos dejar de preguntarte, ¿qué piensas de esta figura controversial de la milicia norteamericana? ¿Crees que su muerte fue un complot o un simple accidente? Deja tus opiniones en los comentarios abajo. Hasta aquí el video de hoy. Te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Historia Militar.